Hola, 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 bienvenidos a una nueva edición de Otra Mirada y es un placer para mí. Hoy me acompaña Fernando Esquembre. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola Pau, buen día, muy bien, Bueno, gracias después a del Dios. saludo formal, me encanta que estemos acá. Nos hemos propuesto de estar una vez al mes trayéndoles la base de las 5 leyes biológicas, pero de la manera de poder explicarla lo más sencillo que vamos encontrando y también incluyendo todo tipo de ejemplos gráficos como hace Fer, para que podamos empezar a comprender de qué se trata, conocer lo que las 5 leyes nos cuentan y también poder empezar a aplicarlas, poder empezar a acompañar a mi biología con esta mirada, que es nueva para mí, pero es las leyes que usa mi biología para funcionar. Esto es lo más loco, porque para alguien puede parecer que las 5 leyes biológicas es algo nuevo, y mi biología desde el día 1 existe con estas leyes, ¿no? Entonces es un aprendizaje para la mente humana, es un aprendizaje para nosotros como seres humanos, empezar a comprender cómo funciona mi biología para acompañarla en los procesos naturales. Dicho de la forma más simple, ¿no? Vos sabés que en un intercambio con una persona, me pasó de que yo veo que hay mucha gente que cree que sabe de esto y cuando empieza a hablar me doy cuenta que no entiende un pomo, ¿no? Porque, porque muchas veces atan los síntomas a una emoción. O sea, como que el desencadenante del síntoma es que yo tengo una emoción reprimida. Y Hammer nos marca claramente de que hay instancias más profundas, que inclusive la emoción puede ser una consecuencia de esa percepción interna que es la que detona el síntoma. Entonces la idea acá con Fer es poder mostrarles que yo para comprender un síntoma, para comprender mi biología, tengo que poder usar la lógica que usa mi biología. Yo para comprender un síntoma tengo que pensar como piensa mi biología. Porque si yo le meto mente humana, y mente humana me refiero a pensamiento, sentimiento, tratamiento, o sea, si yo quiero entender un síntoma contándome cuentos humanos, no voy a poder comprenderlo. Tengo que poder tomar este conocimiento, integrarlo, masticarlo un poco, participar de estos encuentros donde me van explicando un poco del funcionamiento, porque yo para acompañar a mi biología tengo que usar lógica biológica. Si uso pensamiento humano, le estoy metiendo al conflicto biológico un conflicto humano arriba y muchas veces este mismo conflicto humano, que es lo que yo me cuento de esto que está pasando, es el que interfiere y no deja que el conflicto biológico concluya de manera natural. Entonces, el aporte de lo que yo busco en estos encuentros con Fer es limpiar toda esa cagada que tenemos a veces en la mente de pensamiento que tienen que ver con construcciones sociales, religiosas, que le hemos metido arriba a lo natural y biológico. Entonces, por ahí, ¿no? Si lo vamos logrando, nos ponen abajo en los mensajes que lo vamos logrando, y si no, también nos escriben, porque a nosotros nos orientan los mensajes que dejan abajo para hacer el próximo encuentro. Dicho esto, Fer, te paso la palabra. Está bárbaro lo que comentás, ¿no? Porque justamente lo que nos muestra esto, que es chequeable y verificable en el 100% de los casos, es que las emociones que vos nombrabas recién son parte, son parte, pero no son el origen. Esto se ve mucho, ¿eh? Porque hay frases hermosas de que tu cuerpo grita lo que tu boca calla. Pero esta frase, que es hermosa para engancharte con las leyes biológicas, cuando vos vas a las verdaderas leyes biológicas es un poco más profundo, ¿no? Siempre vamos a encontrar que hubo tal vez algo no expresado en el DHS, pero eso no expresado no es el detonante, es más bien
por ahí una consecuencia, es algo que no me permití. Entonces las leyes biológicas nos muestran, yo siempre digo, muy bien esto, llegamos hasta acá, pero para comprender el síntoma hay que ir un escalón más abajo y es ver esa percepción interna que tuvo la persona en ese bioshock, en ese momento, yo le digo al bioshock, le digo, el momento en donde sentiste como que te cayó un balde de agua fría. Así lo describo, ¿no? En ese momento que vos te quedás así. Claro, está bueno, está bueno. Bueno, vamos a tratar de seguir con lo que hablamos en la primera vez que nos reunimos, que no sé qué número de Mira, programa fue. yo lo anoté acá para contarles. Nosotros con Fer hemos hecho el programa 2 y el programa 8. Y ahora este. Lo que yo estoy haciendo es, los programas con Fer los van a encontrar en una lista de reproducción que se llama Conversando con la Biología. O sea que ahí van a poder encontrar los que vamos teniendo juntos. El programa de hoy intenta hacer continuidad del programa 2 y programa 8. Así que pueden ir a verlos como referencia si algo de lo que estamos hablando acá no comprenden. Bien, se va a hilar más plenamente con el programa 2, con el primero. Ok, bueno. En el 8 abrimos varios temas, hablamos así, pero esto como hace como una continuación de ese programa 2. Okay. Y en ese programa 2, ahí explicamos cuál es la función del estrés, cómo funciona, para qué sirve esa capacidad del ser humano, y también explicamos cuál es la función del miedo, ¿sí?, frente a distintas situaciones en la vida. Como para tener una observación de qué es el estrés, qué es el miedo y cómo funciona a cada instante, ¿no?, a cada momento. Ahí en el programa 2 vos hiciste el gráfico como para que empecemos a ver de qué se trata un programa biológico, para que podamos entenderlo como de un plano mental, qué es un programa biológico. Un programa biológico son los síntomas y las enfermedades que nuestro cuerpo van activando, depende de las circunstancias que vamos viviendo. Bueno, capaz que ahí lo dije demasiado simplificado, ¿no? Pero lo que queríamos traer hoy es qué le va pasando a nuestro cuerpo en estos programas biológicos, ¿no? En este tránsito de... en el programa 2, Fer lo explica más como para que lo entendamos desde el plano mental. Acá la idea es explicarlo de cómo lo va a ir viviendo nuestra biología esto. Es el mismo gráfico, pero ahora como con una explicación más desde lo vivencial. Bien, genial. Entonces, bueno, acá nos vamos a ubicar con este gráfico, que una de las cosas tan lindas que tiene este gráfico es que se articula con todo, ¿sí? Se articula con todo. Es interesante tener a la vista de que esta información la baja Hammer, pero no es de Hammer, ¿sí? Como bien dijiste al principio. Son formatos que siempre se cumplen desde el punto cero. Lo que él hizo fue bajarlo y plasmarlo, pero esto siempre se cumplió. Acá, claro, no es un invento de él. Esto es algo que él descubre a través de la observación de algo que estaba funcionando, la biología. Él se pone a observarla y va encontrando puntos y grafica esto, pero no porque él lo inventa, no porque él se le ocurrió, es porque él a través de la observación vio que se daba así y se repetía. Y entonces dice, bueno, acá hay un mecanismo natural de algo. Bueno, y ahí es donde él empieza a escribir sobre las 5 leyes biológicas, pero no porque las inventa, no porque a él le pareció, sino porque de tanto observar, tanto observar, tanto observar, vio que así funcionaba algo. Claro, y él hace, no sé, Pau, si vos como estás grabando, por ahí podés ampliar esta pantalla, no sé si en la grabación después se va a ver pequeño o grande. A ver, después yo lo edito y lo edito en que te hago que foco a vos. Porque estoy usando un programa nuevo y no sé cómo es. Capaz que hay algo como para ampliar esta pantalla, como para que se pueda observar. ¿No? Ahí está, bien ahí. Está bien, genial. La mía la veía chiquito. Entonces, aprendemos. Todo tuyo. Dentro de todos los aportes que nos brindó Hammer y donde él hace como médico, ¿sí?, preparado en la medicina alopática, él hace una descripción perfecta de todas las enfermedades. Después lo que podemos hacer son a veces diferentes aportes, como es el del primer programa que tuvimos, donde dentro de esa segunda ley
explicamos una función del estrés, una función del miedo, ¿sí? Lo que uno se permite asumir, asimilar, integrar dentro de estos procesos evolutivos. Entonces, para entender a veces o ese diálogo con la biología, que es el planteo que hacemos en este programa, tenemos esta, que es la segunda ley biológica, esta línea, que es la línea de la vida de cualquiera de nosotros, ¿sí? Y dentro de nuestra línea de la vida utilizamos la línea del estrés como para tener una guía. Entonces ya sabemos que lo que podríamos llamar en normotonía, en un estado normal, el estrés del ser humano circula durante el día y durante la noche. Durante el día le permite hacer sus actividades, durante la noche le permite descansar, hasta que se le presenta enfrente un proceso evolutivo. Proceso evolutivo que a veces con el paso de los años empieza a presentar lo que llamamos un respaldo biológico o lo que se entiende a veces como una enfermedad. Ahí donde pusiste el punto, que es donde está el bioshock, es donde yo digo que en la vida a la persona se le presenta una situación X que con lo que tiene, con lo que ya sabe, no la puede resolver y la siente como el balde de agua fría. Ese es el punto que yo digo, es como que vos venías pensando en otra cosa, súper como la, y ¡tac! Ahí vos sentís que la vida te pone algo al frente que vos haces así, como si te hubiera caído un balde de agua fría. Bien, una forma de identificar esa situación, que es una situación vivida en la realidad, una vez que ¿para qué hacemos para identificar, como para este diálogo con la biología? En ese preciso momento que vos lo nombrás ahí como un balde de agua fría o una situación que no me la esperaba, ¿sí? Que no me la esperaba en ese instante, que en algún momento me supera, ¿no? Es en ese momento donde decíamos que esta línea del estrés se dispara y el estrés se pone en modo turbo, dejando de circular durante la noche y solo circula durante el día. ¿Cómo lo podemos identificar? Ay, perdón que me meta, pero yo aprendí con vos, entonces tengo un montón de ejemplos porque lo he vivido. Pero ahí es como que en la noche también estoy todo el tiempo pensando como si fuera de día. O sea, puedo dormir 2 o 3 horas y me despierto, o no puedo conciliar el sueño. O sea, ahí, en ese momento que es donde está el punto, que es donde yo siento el balde de agua fría, mi mente dice, acá hay una situación que no puedo resolver. Entonces, este modo turbo es ponerme todo el tiempo a pensar cómo voy a resolver esto, de día y de noche. Tiki, tiki, estoy como diciendo, a veces no es que lo hago consciente, pero inconscientemente a veces, mi mente está todo el tiempo midiendo cómo controlar la situación, cómo resolverla, cómo encontrar un resultado. Y entonces así se siente en la vida cotidiana estar ahora en esa parte que es la curva como de arriba, ¿no? Claro, ¿cómo identifico? ¿Cómo podemos cualquiera de nosotros identificar que estamos en un proceso evolutivo puntual o desde la medicina germánica un programa biológico especial o desde la medicina alopática atravesando una enfermedad? ¿Cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta porque, como bien decías recién, el estrés se dispara, está en modo turbo, lo que implica que la persona empieza a estar con un pensamiento recurrente. Ese pensamiento recurrente que está rumiando constantemente es, ¿cómo hago para resolver esta situación? Sí. Esa es la forma de identificar. Por eso a veces uno va a una consulta de lo que sea y le dicen, eso es estrés. Y sí, obvio, el estrés está presente siempre en todo programa. Porque hay una situación que yo creo que no estoy pudiendo resolver, que tengo que resolver. Ahí estaría. O sea, el estrés va a estar presente mientras yo crea que hay algo que tengo que resolver. Y que por ahí, con las herramientas que tengo,
con lo que yo sé, con lo que yo puedo hacer, no alcanza. Entonces tengo que estar atento a ver a dónde pesco Claro. lo que Y me va a ahí, servir para ahí. y ahí es muy interesante que todos tengamos en cuenta de que si se presenta esta situación es porque la persona ya tiene todas las estructuras, todos los conocimientos, todos los circuitos para disolverlo, Ay, porque si no, no se presenta. ¿Mm? pero qué difícil que es, estando en ese estrés, hacer conciencia de lo que vos acabas de decir. Por eso, para eso son los procesos a los que siempre invito, ¿no? Porque si esto te agarra como en automático, tu mente te está diciendo, che, a esto no lo puedes resolver, che, a esto le falta una solución, che, a esto... Entonces, hay que hacer como un proceso interno para saber que si se me presentó esta situación es porque estoy a la altura de transitarla, ¿no? Es como... Claro, No es fácil. y lo dijiste, lo describiste bien, ese proceso interno, porque estos procesos evolutivos son personales, son individuales, de cada persona. Después hay como un efecto en todo el otro sistema, pero son personales. Entonces vamos acá a que cada uno aplique tanto lo del primer programa, ese programa 2, como para mirarlo desde el estrés o mirar la función del miedo, pero empezar a ver ahora qué es lo que estoy pensando, ¿no? Entonces, todos se van a dar cuenta de que hay un pensamiento recurrente que justamente es, ¿cómo hago para resolver esta situación? Eso desde el punto de vista de la cabecita, desde el punto de vista de qué estoy pensando, ese pensamiento. Desde la biología lo podemos observar dándonos cuenta de que de noche se nos va a hacer difícil dormir porque está todo abocado cerebralmente a resolver una situación, a encontrar la solución. Otra forma de observarlo es porque generalmente se empiezan a poner las manos frías, los pies fríos. Eso es una respuesta biológica también, donde todos los vasos del cuerpo se contraen. Incluso puede disminuir el apetito. ¿Y en la tensión? La tensión arterial ahí sube un poquito. La tensión arterial la tensión arterial sube muchas veces de manera muy temporal, pero es corto. La tensión arterial aumenta por un instante cuando uno tiene que hacer un movimiento, escapar de algo, de un riesgo, correr, salir, saltar. Ahí aumenta la tensión, pero así como aumenta, disminuye. Sí. Diferente es la hipertensión sostenida, que eso sí implica el parénquima renal, ¿sí? Y vamos a verlo en algún momento y tal vez lo podemos describir acá. Eso es otra cosa. Una cosa es un aumento de tensión temporal y momentáneo, efecto de una respuesta natural, instintiva, y otra cosa es un aumento de tensión constante, que se diagnostica como hipertensión. Sí, porque la gente cuando empieza a estar estresada, que no puede dormir, que se nota un poco más ansiosa, que se nota que no está tranquila, empieza a ir al médico y tal vez le dio presión y ya la medican para la presión, después tal vez le dan algo para bajar la ansiedad o bajar el estrés, y entonces ahí la persona está transitando un tránsito de un estrés natural por una situación que vivió y toda esa medicación empieza como a influenciar en este proceso natural, Claro, ¿no? lo que sucede, ¿no? Es que nadie nos enseñó en las escuelas cómo funciona la vida. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, como nadie nos enseñó en las escuelas, lo primero que hace el ser humano es, en referencia externa, ver quién de afuera me brinda el tip, la píldora o la cosa necesaria para yo dejar de sentir lo que estoy sintiendo. Y una de las bases de los procesos evolutivos es permitirnos sentir, que nos atraviese para poder integrar. Es ahí cuando a veces se caen esas referencias externas, entonces yo estoy en esta fase porque todo este proceso evolutivo que inicia acá y termina acá puede durar lo mismo que una inspiración y
¿sí? Inhalar el aire y exhalar el aire, o puede durar un día, una semana, un año, o 30 o 40 años. Depende de los circuitos que tiene cada uno. Sí. Por eso es lindo divulgar esta información. Entonces, todo proceso de evolución del ser humano, que dijimos, se denomina enfermedad desde una mirada, programa biológico especial desde la medicina germánica. Bien, tiene dos fases, tiene dos etapas, que la podemos llamar esta fase activa, donde hay una actividad constante de los circuitos cerebrales, y una fase de reparación, donde sucede absolutamente lo contrario que acá. Absolutamente lo contrario. Entonces, ¿cómo lo identificamos? Por esas características que nombrábamos recién. Pensamiento recurrente de cómo resolver, cuesta dormir de noche, manos frías, pies fríos, ¿sí? Incluso puede Te hago disminuir otra pregunta. En esa fase activa, ¿también puede haber un poco de hipertiroidismo? O sea, las personas que por ahí ya tienen esto como un síntoma, ¿no? Bien, bien. El hipertiroidismo o la enfermedad de Basedow, ¿sí? Que es lo mismo, es un claro indicador de que la persona está en esta fase activa. Pero el hipertiroidismo es solo una parte de un proceso evolutivo relacionado con la capacidad que siente la persona en relación a su velocidad para actuar sobre algo. Ese es el Lo podemos programa. abrir en otro programa mucho más profundo y más claro, pero acá la idea es que yo quiero que vean que desde donde ocurrió, ahí donde hiciste el puntito del DHS, ¿podés hacer una cruz? Desde que Sí, sucedió esa situación de shock, todo lo que mi cuerpo va accionando, me permiten ser o más veloz, o estar más despierto, o estar más atento. Entonces claro, a veces no lo registro como un problema, porque si yo tengo muchas cosas para hacer, porque tengo algo que resolver, me voy a encontrar como más claro. ágil. Y Pero, entonces, fíjate, el programa biológico ya empezó donde está esa X, y yo todavía no estoy con un síntoma que me preocupa. ¿Por qué? Porque mi biología me está prestando el recurso de acelerarme un poquito, tenerme un poquito más atento, más despierto, más claro, pendiente. Entonces, por eso a veces yo me encuentro con un síntoma, que ya nos va a explicar Fera dónde aparece el síntoma, pero el programa biológico empezó 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, antes. Y esta es la magia de las 5 leyes biológicas. Yo no tengo que atacar el síntoma, tengo que ampliar mi mirada para ver de qué se está tratando todo el proceso que estoy transitando. algo que va a poder observar cualquier persona es que el hipertiroidismo siempre precede al hipotiroidismo. Bueno, Siempre. wow. Es parte del mismo programa. Y tiene un inicio y tiene un fin. Lo que sucede es que ante una situación donde estoy con un pensamiento recurrente, la glándula tiroides empieza a segregar para aumentar todo el metabolismo, colaborar, más hormonas T3 y T4. Eso desde la medicina germánica se entiende que está mal, se entiende que es una enfermedad y se conoce como hipertiroidismo o enfermedad de Basedow. Acá dijiste medicina germánica y es medicina tradicional, lo Medicina aclaro. Es tradicional, como que la exacto. medicina tradicional ve el hipertiroidismo y el hipotiroidismo como dos enfermedades separadas. Y Y lo que nos no, está mostrando Fer es que es la misma, nada más que en distintas fases. claro, Perfecto. tal cual, porque como les nombraba en el primer video, luego de estar un tiempo sostenido en este estrés permanente, la vida no permite que el ser humano esté en un estrés permanente porque lo conduce a la muerte. Entonces decíamos acá que es donde la vida resuelve, en esta conflictolisis. Conflictolisis, la vida resuelve. De manera que decíamos, consciente o inconsciente.
Cuando la vida resuelve, uno puede resolver porque se implica en la situación, una forma de acceder a lo que se dedica uno a la decodificación biológica. Cuando uno resuelve, automáticamente cambia el programa, cambia de fase. Ese estrés desciende rotundamente y se empieza a expresar todo lo contrario acá. En esta segunda etapa, cuando se resuelve, es acá donde el cerebro se relaja y la biología invita al reposo. Es en esta etapa donde a veces hay hinchazón, inflamación, edema, mucosidad excesiva, dolor muscular, etc. Bueno, ¿Sí? fíjate, ahí es donde aparecen los síntomas, y yo creo que esto me agarró, ayer empecé con esto, pero lo que hay que comprender con esto es que si ayer empezó ese tipo de síntomas que está describiendo Fer, es porque ayer yo resolví un conflicto que empezó antes. Esto es lo importante, porque desde otras miradas yo ato el síntoma a que ahí hay algo que ver y no. Lo que nos va mostrando las 5 leyes biológicas es que un programa biológico es más amplio, tiene 2 fases y entonces es importante saber cuál es el síntoma que tengo porque eso me va a hacer de brújula para encontrar en qué parte de ese dibujito estoy. Claro. Y lo interesante acá es que una vez que se resuelve el conflicto, el hipertiroidismo se transforma en hipotiroidismo. Claro. Donde el cuerpo se relaja y las glándulas tiroides empiezan a segregar menos hormonas T3 y T4. Pero esto tiene un inicio y tiene un fin, eso lo voy a nombrar hasta el final. Desde la medicina alopática a veces se entiende que está mal y es acá donde se empieza a brindar a veces distintas medicaciones, remedios, la famosa levotiroxina que te la dan por vida, de por vida te la dan. Es muy loco, es muy loco. Entonces fíjate, qué interesante, porque esto que termina acá, el hipotiroidismo, termina acá. Pero en este momento, si uno corta el programa, como por ejemplo con estas drogas externas, el hipotiroidismo se sostiene a lo largo del tiempo. El hipotiroidismo indica que el ser humano se encuentra en un bucle cerrado. Haciendo referencia al video primero que hicimos, llega a esta etapa y en lugar de pegar un salto y terminar el programa, vuelve al inicio y se queda cerrado como una ratita, viviendo siempre lo mismo, pensando de la misma manera. Y es acá donde se diagnostica el hipotiroidismo. El hipotiroidismo indica que hay una fase de reparación pendiente, porque cuando la persona termina el programa, el hipotiroidismo desaparece y la persona vuelve a la normalidad. Fíjate, voy a usar esto desde mi manera más, con margen de error y lo más simple que puedo, pero lo que quiero mostrar es cómo cada síntoma tiene un sentido, tiene una función. Fíjate que cuando yo estoy necesitando resolver algo, es como que mi biología aprieta el acelerador, me presta, estar con el acelerador es el hiper. Pero cuando yo resuelvo, que es, yo me di cuenta de algo, pasó algo, ese conflicto o lo resolví consciente o inconscientemente, pero tomé conciencia de algo, mi cuerpo necesita entrar en reposo para reparar lo que me excedí en la otra fase. Entonces el hipotiroidismo tiene la función de mandarme a reposar. Y entonces ahí yo, en vez de acompañar mi biología en los 2 momentos, ¿qué hago? No, le empiezo a meter T4 para seguir punchi punchi porque yo no tengo ganas de sentirme para abajo. Entonces es súper importante comprender que cada síntoma en cada momento tiene una función y que yo puedo acompañarlo y eso va a llegar a un fin, como dice Fer, o puedo interferirlo y ahí es cuando
Ven que desde lo humano, desde el conflicto humano de yo no me puedo quedar sin hacer nada, yo no me puedo quedar en casa. Todos conflictos humanos del bla, bla, bla que nos contamos, terminamos interfiriendo y haciendo que un programa biológico que tiene un principio, un fin y un sentido, se me quede 40 años, dale que va, dale que va. Claro, entonces vemos ahí claro que el hipertiroidismo siempre precede al hipotiroidismo. Y cuando estás con un diagnóstico de hipotiroidismo, lo interesante es que vos a través de un proceso de acompañamiento, la descodificación biológica, se resuelve el conflicto, se amplía la percepción y el síntoma remite en su totalidad. Mientras las glándulas tiroides no estén atrofiadas en un porcentaje mayor al 80% por una medicación o una droga externa, el cuerpo puede recuperar sus funciones. Claro, yo conocí una chica que se las sacaron, les sacaron las glándulas tiroides. Bueno, cuando sacás el órgano, no hay una expresión biológica a ese nivel, pero el proceso cerebral está igual. No hay algo puntual donde reflejarlo para ser decodificado esa función del cuerpo, pero muchas veces el circuito cerebral, todo el caminito, el proceso está igual. Ok, o sea, ella está como con un hipotiroidismo crónico. Trabajar todo esto le podría servir un montón, ¿no es cierto? Es que se trata siempre de ampliar la percepción sobre la situación para, al ampliar esa percepción, disminuir la carga, porque el cerebro es el que manda. El cerebro manda, no manda el organismo. El cuerpo responde a las órdenes del cerebro. Por eso todo esto surge de un pensamiento recurrente, de una situación que en algún aspecto supera una situación donde nosotros creemos que no tenemos las capacidades para resolverlo. Pero si se presenta es porque ya las tenemos. Esto es importante. Esto anótenlo y pónganlo en la heladera. Si la vida me presenta situaciones es porque estoy a la altura de transitarlas y trascenderlas. Esto es importantísimo no para evitar lo que la vida nos traiga, sino como herramienta para cómo transitarlo. No es lo mismo transitar una situación desde no sé, no puedo, no tengo, no sé, no puedo, no tengo, no sé, no puedo, no tengo, qué situación intensa, pero sé que tengo con qué, sé que adentro mío tengo con qué. Es súper diferente el desde dónde transito lo que la vida me trae. No lo puedo evitar, pero sí puedo anticiparme, pero sí puedo hacerlos más, no sé si más cortos, pero con menos carga conflictual. También puedo no quedar en recidiva si yo soy consciente de estas cosas, ¿no? No saben cómo me apasionan las 5 leyes biológicas. Fíjate qué interesante es. Este es el caso de que el órgano que está respondiendo son las glándulas tiroides, que es diferente al síndrome de Hashimoto. Porque muchas veces en las escuelas de medicina, cuando agarran a los chicos jovencitos con 18 años, les empiezan a enseñar un montón de cosas al revés. Entonces, un ejemplo más en relación a esto es que las glándulas tiroides tienen unos conductos, los conductos de las tiroides, que son ectodérmicos, no son endodérmicos como las glándulas tiroides, y responden dentro de estos programas de manera diferente. Cuando son los conductos los que están afectados, que es un DHS diferente al que estábamos hablando recién, se produce el diagnóstico del síndrome de Hashimoto. Como para tener una idea, que es todo parte de un mismo programa. Vamos a hacer un programa de tiroide que incluya esto. Y acá un paréntesis que también vamos a hablar. Fer nos está presentando el programa en general, pero Hammer también nos dice que hay distintas capas embrionarias y que este mismo programa en cada capa tiene como una particularidad. De eso también lo vamos a abrir, ¿querés? Bueno, otro ejemplo para leer el cuerpo es, por ejemplo, para saber que estamos con un pensamiento recurrente y básicamente un pensamiento donde el ser humano, hombre, mujer, diestro o zurdo biológico,
se siente impotente para hacer una determinada situación o siente que no tiene el valor o la capacidad suficiente, el órgano que responde son los huesos. Entonces el pensamiento recurrente acá está basado en una sensación de no sentirme capaz o que no tengo el valor suficiente para resolver esta situación. Es acá donde a través de un hallazgo o a través de lo que sea, me hice un estudio, puede estar el diagnóstico de osteoporosis o de osteopenia. Que lo único que indica eso es que se está en una fase activa leve, donde los huesos empiezan a tener como burbujitas adentro, se hacen más livianos en algún aspecto, ¿sí? Responden con una necrosis que se llama del hueso. Cuando todo esto se resuelve de nuevo, ¿sí? Cambian siempre los diagnósticos, pero estos huesos se rellenan de manera exuberante. Y cuando hay un relleno exuberante que va acompañado de dolor, acá cuando se resuelve, es cuando se va al médico y se habla, por ejemplo, de un posible osteosarcoma o cáncer de hueso. Nada más lejos de la realidad. El osteosarcoma es absolutamente evitable. El osteosarcoma se produce porque en esta etapa se rellena estas burbujitas, se empieza a formar un callo que produce una inflamación en el hueso y responde una capita de los huesos que se llama periósteo, con dolor. Es ahí cuando se va al médico y automáticamente una de las primeras cosas que se dice es hacete una punción para ver de qué está compuesto ese líquido que se ve ahí en el hueso. Y es el error más grande, porque cuando se realiza la punción, ese callo sale hacia afuera a través de ese conducto y ahí empezamos con esos diagnósticos de cáncer de hueso. El osteosarcoma es absolutamente evitable, te comento una cosa, sí. Es evitable cuando el ser humano se permite hacer reposo para no tener la fricción y no romper ese callo. Claro. Vamos, ¿cómo va funcionando esto? Se entiende, pero ¿sabes qué pasa? Mirá lo que me pasó, ¿no? Y eso que te he escuchado tanto. Vos nombrás esas palabras, osteoporosis y osteosarcoma, y a mí me baja como un miedo. Le tenemos tanto miedo a esas palabras. Son como las palabras que nunca queremos oír. O sea, vamos al médico con miedo a que nos vaya a decir ese tipo de palabras que nos recagan de miedo. ¿Por qué? Porque los tenemos asociados. Esto es lo que yo quiero que vean. Palabras que, dichas por Fer, dentro de esto que nos está explicando, tienen un sentido biológico totalmente entendible en un programa biológico cuando él nos va diciendo las características y la situación que la persona vive. Ahora, cuando yo voy al médico y me lo dicen como diagnóstico mío, automáticamente se me asocia a lo que yo sociocultural, medicinalmente tengo pegado a esto y digo, osteosarcoma, cáncer, muerte, punto. Se me acabó todo lo que yo puedo entender, ¿me entendés? Se me activa un programa de peligro, me voy a morir y me paso todo esto por cualquier lado, porque no lo entiendo. Por ejemplo, hay tantos ejemplos, porque todas las enfermedades tienen dos fases. Nosotros si agarramos un libro de medicina, capaz que leemos 1000 enfermedades. No son 1000 enfermedades, eso es un invento. Son 500, es la mitad. Porque acá ya tenés dos, hipertiroidismo, hipotiroidismo. Es lo mismo. Claro. Pero allá se subdivide. Nos quedemos con esto, como para ir cerrando, porque ya van como 40 minutos. Es como que la medicina más tradicional no pudo ver esto completo, vio partes y las entendió por separado, vio las partes y las entendió por separado. El gran aporte de Hammer fue poder ver el programa biológico completo y explicarnos, si yo hoy voy al médico y tengo hipo,
hubo un momento X, esa X que hizo ahí, que se me activó un programa biológico, una primera fase que tuve hiper, después tuve hipo, y ahí tengo que ver por qué ese programa no llegó a su fin, qué está pasando. Bien, otro ejemplo de los que él trae, voy al médico porque vamos al médico en esa curva hacia abajo que él rayó, que es donde a mí me aparecen los síntomas. Y yo creo, no, ahora me agarró esto. Bueno, ahí hay un diagnóstico, un osteosarcoma, que es parte de un programa. O sea, yo antes tuve osteoporosis y no me di cuenta, porque antes viví una situación que me activó el programa biológico. Entonces, con toda esta mirada yo me pregunto, bueno, a ver, ¿en qué parte del programa biológico estoy? ¿Qué me está obstruyendo que este programa llegue al final? ¿Qué parte no estoy pudiendo... ¿Qué estoy en realidad, qué estoy haciendo como humano? ¿Qué estoy interfiriendo para que mi biología no termine este programa de manera natural? Esa sería la pregunta para llevarnos cuando yo estoy en un síntoma. Levanto la mano, pues soy la primera a la que a veces se me activan estos dolores de espalda, le contaba a Fer antes de empezar, ¿no? Entonces yo digo, ¿qué estoy haciendo como humano que interfiero para que mi biología active y no culmine con estos programas biológicos? Cuando pongo el culo en la silla y me doy cuenta dónde la cago, bueno, ahí puedo empezar a tomar conciencia de lo que ese síntoma me está queriendo informar, tomar acciones nuevas, porque todavía no llegamos ahí a la parte de pasar a la acción, tomar acciones nuevas que me conecten con ese aprendizaje que yo tengo que hacer a través de ese síntoma. Para cerrar yo paro acá, porque si no me gusta tanto esto que seguiría. Pero te doy la palabra como para hacer un cierre de lo que vimos hoy y obvio dejando abierta la invitación para que el mes que viene continuemos desde este punto en lo que haga falta. No, me hizo mucho sentido, vos recién nombraste la palabra obstrucción, ¿qué es lo que está obstruyendo? Y bueno, yo te cuento, ¿no? Me permití esbozar algo que le llamo la ley cero, que es una ley cero, un cero, que es como una O también, ¿no? Algún día la podemos abrir, que justo es una ley cero, es una O de oxigenación o una O de obstrucción, que para mí es una ley previa a las leyes de Hammer, donde esa ley cero, desde ahí parte la posibilidad de necrosar en el cuerpo o de encapsular. Y teniendo en cuenta que un cuerpo oxigenado no junta masa conflictual biológica. Y ya vamos a abrir qué significa eso, ¿no? Ok. Bien, y te pregunto, ¿no? La obstrucción puede ser como concreta y biológica, en esto que me decís de células más acidificadas, o contextos celulares más acidificados, pero también la obstrucción puede ser un pensamiento, un elemento externo que estoy metiendo, o sea, las obstrucciones pueden ser varias. Claro, vos pensás que nosotros somos ponele que el cuerpo humano es un gran procesador, como un procesador de computadora. Pasa que una computadora tiene un procesador y procesa una sola cosa. Digamos, procesa uno solo de los reinos, hablando. Está el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal. La computadora procesa una sola cosa. Este cuerpo humano es un procesador de todo. De todos los planos. El cuerpo humano procesa los minerales, el cuerpo humano procesa el oxígeno, el cuerpo humano procesa todo lo que ingiere, el cuerpo humano procesa toda la información que percibe, ¿sí? Es como un gran procesador, es una máquina extremadamente eficiente en procesar, y cada uno de esos, podemos procesar todo, Pau, claro. todo. Claro. Nosotros procesamos todo, no nos damos cuenta que si nos ponemos al sol estamos haciendo un proceso. Nuestro cuerpo está haciendo un proceso y podemos obstruir el proceso natural para generar vitamina D, por ejemplo. Lo podemos obstruir ¿con qué? Poniéndome protectores 50. Por ejemplo. Yo lo hacía con mis hijos. Hay un montón de formatos, ¿no? Entonces,
Siempre me gusta ver el cuerpo eso como un gran procesador. Sí, inclusive porque también lo vamos a abrir, y no quiero seguir poniendo cosas, pero se me viene con esto que vos pones, ¿no? Ya vamos a ver cómo muchas veces una palabra la tomamos como bocado vital. Y esto es clave en lo biológico, tener a vista qué es para mí un bocado vital. Bueno, ahí está, la presento, la integrante nueva de mi familia, una Muy bien. cachorra. Aparece en todos los videos, así que ahí está. Para que vean, grabamos en casa, esto es todo muy, muy hogareño. Bueno, Fer, un placer, me quedo feliz con estos programas. El placer es mío. Es mutuo. Me encanta ir pudiendo explicarlo de esta forma y siempre con la intención de que cuando uno lo empieza a comprender, puede empezar a, no sé si aplicarlo, porque ya las leyes biológicas ya están aplicándose en nuestra biología, sino lo que empezamos a hacer es a poder acompañarlas. Claro, fíjate vos, siempre se están aplicando, pero es la forma en la que yo las proceso y depende de ese proceso el resultado. Ok, sí, tal cual, sí. Es tremendo. Sí. Entonces a veces estamos atacando el resultado cuando lo que hay que ir a revisar es cómo lo estoy procesando, porque el resultado es consecuencia de cómo yo esto estoy procesando. Bueno, genial para cerrar. Fer, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final de este video. Escriban porque nos encanta leerlos. Chau, chau. Chao.